En la última década ha aumentado la investigación acerca de los social media en la comunicación de crisis. Sin embargo, al revisar la literatura académica, se encuentra que la mayoría de la investigación sobre este tema se ha enfocado al análisis de crisis corporativas o, en el caso de crisis públicas, al estudio de desastres naturales o accidentes. Además, a raíz de la crisis del COVID-19, ha habido un auge en la cantidad de estudios relacionados con esta emergencia sanitaria. Así, existe un campo poco explorado por la investigación sobre comunicación de crisis, las crisis políticas. Estas situaciones se producen exclusivamente debido al enfrentamiento entre dos actores políticos y su lógica institucional es la búsqueda de espacios de poder. Para ello, obtener legitimidad ante la ciudadanía es vital para la gestión de la crisis. El objetivo de este trabajo fue identificar las brechas que existen en la investigación sobre el uso de las redes sociales en la comunicación de crisis, pero a diferencia de otras revisiones, se propuso acotar el campo de análisis a crisis de gobiernos e instituciones. La finalidad fue enfocar la revisión teórica únicamente al ámbito público y obtener una idea clara del estado de la investigación sobre las crisis políticas. Además, se buscó conocer las estrategias y prácticas de comunicación de crisis en redes sociales para gobiernos e instituciones que propone la academia y las recomendaciones que se hacen para futuras líneas de investigación. Para lograr estos objetivos, se hizo un scoping review de la literatura sobre el uso de las redes sociales en la comunicación de crisis públicas de los últimos 6 años. Para eso, se tomó como referencia solo casos relacionados con gobiernos e instituciones. Con el fin de garantizar un procedimiento sistemático que diera validez a la metodología, se emplearon los protocolos Prisma y Salsa, utilizados en numerosos estudios académicos. Para la obtención de la muestra se consideraron únicamente artículos académicos publicados en inglés y español disponibles en las bases de datos Scopus y Web of Science. De una muestra preliminar de 312 resultados, luego de revisar estos elementos, se obtuvo una muestra final de 67 artículos. Esta muestra final se analizó de acuerdo con 8 criterios: la metodología empleada, los resultados principales, la teoría analizada, si lo hubiera, el país del evento estudiado, la plataforma de redes sociales analizada, el tipo de institución, la tipología de crisis y las recomendaciones que ofrecen los autores para futuros trabajos. Los resultados confirmaron los hallazgos de otras revisiones sistemáticas como las de Erickson, la de Wang Nidong o la de Chen. Por ejemplo, se verificó que la mayoría de los estudios se centran en Twitter y Facebook. En el 34% de los artículos revisados se analizó Twitter y en el 23,3% Facebook. Sin embargo, esta vez se encontró un porcentaje alto de estudios enfocados en Weibo, con el 13,7% de los casos. Además, se constató que la teoría situacional de comunicación de crisis de Coombs es la teoría más referida en la investigación sobre el tema. En este estudio, esta teoría fue considerada como marco para el análisis en el 12,1% de los casos. No obstante, a diferencia de otras revisiones, se encontraron pocas referencias a la teoría de la reparación de la imagen de Benoit. En su lugar, hubo más menciones al modelo de comunicación de riesgo y crisis de emergencia de Reynolds y Seeger. El 4,8% de los estudios se refirieron a esta teoría. Otra de las diferencias encontradas respecto a estudios anteriores fue la distribución geográfica de los casos analizados. Si bien se corroboró la concentración de estudios basados en crisis de Estados Unidos, Europa y Asia Oriental, en esta ocasión se encontró que China es el país con más casos, con el 20,6% de los resultados. Le siguieron Estados Unidos y España. En relación con los tipos de crisis, se confirmó la premisa del estudio en cuanto a la poca cantidad de investigación sobre crisis políticas. Solo el 13,4% de los resultados analizaron esta tipología, quedando lejos del 58,2% de las crisis de salud pública y del 25,3% de los desastres. Al analizar los hallazgos principales que ofrecen los estudios, se encuentran coincidencias en los resultados. Los hallazgos principales giraron en torno a destacar la importancia de las fases de las crisis en las estrategias de comunicación, emplear prácticas efectivas en la gestión informativa, como la inmediatez, la transparencia o el diálogo fluido con los usuarios, la coordinación del mensaje entre distintas instituciones, fortalecer el monitoreo y análisis del sentimiento para identificar necesidades informativas y considerar la influencia del contexto histórico, cultural y político en las crisis. Respecto a las recomendaciones para futuras investigaciones, en algunos estudios se propone el análisis de los mismos casos de crisis, pero en otras fases o periodos, en otras plataformas o en el caso de crisis transfronterizas en otros países. Adicionalmente, algunos autores sugieren poner a prueba los modelos o teorías implementados en sus estudios. También se recomienda investigar más sobre la percepción ciudadana a través del uso de otras metodologías.
Como conclusión, este trabajo consiste en la primera revisión sistemática enfocada específicamente en el uso de las redes sociales para la comunicación de crisis de gobiernos e instituciones. Los resultados revelan que hace falta mayor investigación acerca de las crisis políticas y sobre el uso de las redes sociales en este tipo de crisis. Igualmente, se confirma la importancia de analizar otras plataformas, de incorporar nuevas metodologías para el estudio de la percepción y de evaluar frecuentemente las teorías actuales. Esto último debido a los cambios continuos en las tecnologías que influyen en los hábitos de consumo de información y de interacción de las personas.